cómo aprovechar las oportunidades y superar las barreras. Según el informe del metaverso de la Unión Europea, el metaverso en España podría llegar en 2035 a más de 53.000 millones de euros en inversión, así que el emprendimiento en este tema está en auge. Tenemos con nosotros a Antonio Segano, profesor de Derecho Mercantil, abogado experto en estos temas, inversor, ¿no? Emprendedor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Lara. Muchísimas gracias. Mi primera pregunta, a mí me gustaría saber, con toda tu experiencia, ¿cuáles son las barreras que tú vas detectando, sobre todo cuando alguien decide emprender en este ámbito de Web3, de metaverso? ¿Qué barreras clásicas suele encontrarse? La primera barrera que diría es la del desconocimiento. Y me explico. Al final, sin perjuicio de las subidas y bajadas que ha tenido el metaverso, ¿no? Desde que Facebook cambia su nombre a Meta y se produce una gran burbuja, hasta la computación espacial que luego ha venido con Apple, hemos visto subidas y bajadas, ¿no? No estamos en ese momento de pico de burbuja que estuvimos hace un par de años, pero ciertamente esto sigue generando beneficio. Entonces, lo primero que hay que entender es qué es el metaverso, ¿no? Entonces, más allá de que se construya con un prefijo griego de meta, más allá, y verso, de universo, para mí va a ser muy difícil trazar una línea entre el antes y el después del metaverso. ¿Por qué? Porque al final de lo que se trata a lo mejor no es tanto de avatares y muñecos digitales, ni siquiera de criptodivisas incluidas o NFTs en el metaverso, sino que si analizamos los datos de consumo digital de cualquiera de nosotros, veremos que, bueno, pues tú y yo estaremos en torno a 4 o 6 horas de consumo digital profesional y de ocio, no necesariamente con unas gafas de realidad virtual o de realidad aumentada, y las nuevas generaciones estamos hablando ya de consumos de 8 horas para arriba. Teniendo en cuenta que hay que dormir 8 horas, la mitad del día ya estamos en entornos digitales, ¿no? Entonces, primera barrera, conocimiento, entender lo que es. Segunda barrera, bueno, ahora hay unas limitaciones en tema de inversión, la inteligencia artificial ha adelantado un poco por la derecha, y luego estamos viendo que los dispositivos orientados a metaverso, como pueden ser las gafas de realidad virtual, todavía no se están adoptando masivamente por parte de la ciudadanía. Esa era mi siguiente pregunta, te me has adelantado. ¿Cuáles son esas barreras que tú detectas para que no se haya producido todavía una adopción masiva? Como dices, nos ha adelantado la IA por la derecha. Bueno, pues por una parte ha aparecido la IA, que efectivamente con la eclosión de ChatGPT en noviembre del 22 las cosas han cambiado significativamente, sin perjuicio de que el metaverso, antes hablábamos de definiciones, para mí es un agregador de tecnologías disruptivas y exponenciales. Es decir, al final lo que estás agregando es Big Data, con Internet de las Cosas, con blockchain, con inteligencia artificial. Entonces, lo que pasa es que la inteligencia artificial hemos visto que ha sido mucho más palpable, mucho más tangible, que lo hemos empezado a utilizar en el día a día en nuestro trabajo, y el metaverso se ha quedado por el momento en una cosa que puede ser más de ocio, sin perjuicio de que también tenga aplicaciones desde el punto de vista del trabajo o del emprendimiento. Y luego es eso, los dispositivos, incluso alguien como Apple, que se centra en la experiencia del usuario, las gafas que ha sacado, ¿no?, de computación espacial, pues siendo francamente un prodigio tecnológico, no es cómodo todavía estar tanto tiempo vinculado en esos contextos centrados en incluso gafas más de realidad aumentada todavía son pesadas, no son cómodas, claro. La batería no es suficiente, que eso no quita que, al igual que ocurrió con la inteligencia artificial, que tuvo 2 inviernos antes de este florecimiento, pues a lo mejor tiene que haber un invierno de metaverso. Ya en el año 92 se hablaba de metaverso, ¿no?, con la novela de Snow Crash, bueno, pues y hemos tenido, pues ahora yo creo que estamos en un pequeño invierno de metaverso, pero volverá mucho más rápido de lo que nos podemos imaginar. El informe que comentabas de las inversiones, al final tiene mucho que ver también el dinero que se meta en una tecnología como tal. Sí, desde luego las estadísticas apuntan que volveremos al verano en este campo, pero yo añadiría un reto que también es lo que quiero saber tu opinión, con todas las regulaciones que se están produciendo en este ámbito, es una nueva barrera para los emprendedores. Entonces, ¿qué desafíos crees que nos esperan? ¿Qué dificultades están teniendo además en el ámbito legal los emprendedores de metaverso? Bueno, aquí hay un tema puramente geoestratégico, ¿no?, porque las regulaciones dependen de dónde. Quiero decir, el gran problema, como bien sabes, es probablemente la política que ha decidido adoptar Europa en materia de regulación en el ámbito tecnológico. Y esto es sorprendente, ¿no?, porque se ha dicho siempre en plan de broma que Estados Unidos creaba, que China copiaba, lo cual ya no es cierto. China tiene tantas inversiones en tecnología o más, incluso en patentes puede estar, y papeles académicos puede estar incluso por delante de Estados Unidos, y que Europa regula. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el árbitro no gana los partidos.
y que además el regulador de tecnologías que no tiene, porque no hay grandes campeones tecnológicos, lo que están haciendo precisamente es espantando la regulación y el desarrollo y la innovación en Europa. Y esto lo hemos visto, el reciente cambio en las políticas en redes sociales que vimos el 7 de enero del 25 con Zuckerberg diciendo que se acababa el fact-checking, que iba a tirar de las notas comunitarias como Twitter ahora a X, por la llegada de Trump, entre otras cosas. Y una de las cosas que mencionaba, porque lo ha sufrido mucho, es la regulación europea. Entonces, es difícil equilibrar la protección de los derechos fundamentales de tecnologías tan potentes con la inversión y la innovación. El problema de Europa es que está perdiendo claramente competitividad, tal y como ha puesto de manifiesto el reciente informe Draghi, ¿no? Sin duda, sin duda. Antes de continuar, yo quiero hacer un llamamiento a los emprendedores que nos estén viendo o empresas que deseen conocer nuevos retos, nuevos criterios de inversión. Si te interesa este contenido, te recuerdo que puedes seguirnos en YouTube, darnos like a la campanita y verás este y más contenido de interés en el ámbito del derecho empresarial y tecnológico. Vale, hemos hablado un poco de todos los problemas, vamos a aportar un poco también, ¿no?, de otra visión más positiva, un poco de luz, como yo digo siempre. Desde tu experiencia, ¿qué modelos de negocio crees que ahora podrían tener más interés? Bueno, tú y yo conocemos un modelo de negocio en el metaverso que a mí me parece francamente fascinante y que está vinculado con una de esas lacras que comentábamos anteriormente, que es la falta de educación y pedagogía en estos temas, ¿no? Hay una empresa que es Kiara, que además con una CEO que es un portento como emprendedora, que es Soraya del Portillo, que es un simulador de realidad virtual con inteligencia artificial para mejorar la oratoria. Entonces es un auténtico metaverso educativo. Yo creo que pueden ir por ahí las cosas, ¿no? El metaverso se va a desarrollar esencialmente, yo creo que con aplicaciones vinculadas a lo que puede ser la educación. Creo que se puede desarrollar también en determinados entornos donde a lo mejor no es tanto realidad virtual, sino realidad mixta, por ejemplo, para operar o en la industria 4.0, para tener simulaciones como tal. Creo que por ahí pueden ir las cosas. Y luego va a haber dos campos que van a contribuir a que también se potencien y donde a lo mejor pues no nos gustan tanto. Me explico. Por una parte está el sector de los videojuegos, que tiene la parte de ocio, pero que tiene la parte de vicio, de la adicción que puede generar, y luego otra, sin ninguna duda, que puede ser, fíjate lo que te comento, la que finalmente potencie todo esto, que es todo el contexto de la pornografía. Al final, todo lo que son las simulaciones virtuales con gafas de este tipo, con trajes hápticos. Y claro, cuando se mete todo lo que es la sexualidad en un contexto de este tipo, se acaba metiendo mucho dinero y el dinero muchas veces es lo que hace que esto avance. ¿Es como me gustaría que se desarrollara el metaverso? Pues de la primera situación que te he comentado, que es Kiara, a la de la pornografía, como te puedes imaginar, me quedo con Kiara sin ninguna duda. Desde luego la parte educativa yo creo que es el principal auge, pero sí, también hay ese lado, tendente a causar una adicción, pero bueno, que bien utilizado también. Y de hecho hay una serie en Amazon ya que cuenta este tema. Siguiendo un poco en esta parte de modelos de negocio, de disrupción, ¿qué otras tecnologías disruptivas vinculadas con este tema crees que pueden llegar a despuntar en los próximos años? Bueno, ahora mismo la clave es la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial generativa ha supuesto un auténtico cambio de paradigma. De hecho, cuando eclosiona en noviembre del 22, al cabo de muy poquito tiempo, Bill Gates en su blog, en sus notas, viene a señalar que la era de la inteligencia artificial ha comenzado. Y lo estamos viendo en grandes cambios, ¿no? No hay día en los que no se hable de la inteligencia artificial. Estamos viendo incluso a las grandes tecnológicas pidiendo la posibilidad de desarrollar sus propios reactores nucleares para dotarlos de la energía suficiente. Y a esto añádele cuando venga la computación cuántica, ¿no? La inteligencia artificial va a cambiar sectores de una manera significativa y yo creo que va a cambiar, de hecho, fíjate, la palabra cambio, ¿no? La pregunta que tal vez nos tengamos que hacer es si estamos en una era de cambios o en un cambio de era. Y yo creo que estamos en un cambio de era. Y como abogado, todos estos cambios legales que estamos teniendo, que no son pocos en los últimos 3 años, ¿cómo estás ayudando a las empresas? Cuéntanos. Vamos a ver, primero empiezo con un pequeño chascarrillo, y es que hay mucha confusión, ¿no? Porque el entorno regulatorio tampoco está claro, ¿no? Incluso el propio reglamento de inteligencia artificial o incluso toda la normativa asociada con el metaverso, como puede ser el reglamento de mercados digitales o el de servicios digitales, en fin, todo el paquete normativo europeo,
lo que están generando es mucha confusión en las empresas. Y yo siempre digo que para los abogados esto, a mayor confusión, mayores honorarios, en plan de broma, ¿no? Pero ¿cómo podemos contribuir? Pues probablemente ayudando a las empresas a entender los mapas de riesgos. O sea, para mí la clave en todas estas cuestiones es que seamos capaces de delimitar cuáles son los riesgos que se plantea la utilización de las tecnologías, equilibrar cuáles son los derechos, o sea, analizar cuáles son los derechos que pueden verse conculcados y a partir de ahí intentar un equilibrio entre la protección de los derechos y fomentar la innovación y la inversión en investigación y desarrollo. La verdad es que coincidimos plenamente en esto. Encontrar el equilibrio es lo difícil. Eso es lo complicado. Claro. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros. A ti, como siempre, por todo, Lara. Por participar. Muchas gracias. Eres empresa, te interesan estos temas, quieres buscar nuevos emprendimientos, síguenos. Te recuerdo, vamos a ver otros proyectos de Tinku.